Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase por video de Biología 4. En este caso seguimos en el segundo trimestre con los temas que vamos a ver, que es potencial biótico y resistencia ambiental. Para comenzar con este tema vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de la dinámica poblacional decimos que la mayor parte de las poblaciones crecen rápidamente si las condiciones son favorables. Sin embargo, cada población tiene un factor de crecimiento que se regula mediante la interacción de factores bióticos y abióticos y evita el crecimiento ilimitado de las poblaciones con mayor éxito reproductivo y adaptativo. Tenemos en este caso que hay especies que tienen, al decir mayor éxito reproductivo y adaptativo, es que en menos tiempo se pueden adueñar de un ambiente y hacer lo propio, por lo tanto poder reproducirse, poder generar generaciones futuras, valga la redundancia, de una forma más rápida. Y bueno, vamos a tener los ambientes, los factores bióticos y abióticos que van a permitir en el contexto donde se den estas especies con éxito reproductivo y adaptativo, puedan sortear con mayor rapidez cualquier problema que les brinden estos factores. Como ejemplos vamos a tener lo que son las bacterias, quizás por ahí los que menos conocen son las bacterias, pero sabemos que se encuentran en todos lados. Y también tenemos gusanos, los roedores también tienen esa capacidad de reproducción rápida. El equilibrio poblacional es mantenido por el potencial biótico y la resistencia ambiental. Nosotros vamos a ver un poco de texto de lo que son potencial biótico y resistencia ambiental para que ustedes también comiencen a manejar las partes importantes al momento de estudiar. Cuando decimos qué sería entonces el potencial biótico se puede definir como la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas. Esto significa de la manifestación del aumento poblacional como consecuencia de los nacimientos que se producirían si todos los organismos, o en este caso todas las hembras, según sea el caso, se reprodujeran, sin que hubiera procesos como muertes o desplazamientos, ni carencias, ni presiones que pudieran alterar la natalidad de la población. Es decir, cuando el medio provee agua, alimento, clima adecuado y ausencia de poblaciones con efectos negativos. Cuando hablamos del potencial biótico, habla del ideal de las especies. En este caso, quiero que nos contextualicemos en un ambiente. Pongámosle nuestra aula. Si nosotros, tuviéramos éxito en el momento de brindar las clases, bueno, tenemos más alumnos y más alumnos, más alumnos. ¿Por qué? Porque se interesan en lo que uno está brindando. Pero ¿qué va a pasar si ese contexto se supera en el momento de que sean tantos alumnos que el espacio físico no nos permita a nosotros seguir desarrollando? ¿Qué va a pasar? Ya el profesor va a querer hablar, no se va a escuchar porque vamos a estar todos apretados o el mensaje no llega a todos porque no van a estar prestando atención, va a haber más distracciones. ¿Entiende? Eso es lo que hace referencia en potencial biótico, a lo ideal. Si bien ellos dicen de que en el momento de que una especie es casi imposible, ellos hablan del ideal de que se va a reproducir una especie de tal manera de que todas las condiciones se den para que esto ocurra. Si bien se dan todas las condiciones, puede convertirse en plaga y se comienza a exterminar, ¿sí? Es como hablábamos, si nosotros tenemos un ambiente donde vamos a brindar educación, necesitamos que ocurra un contexto, que ocurra dentro de un contexto, y si se empieza a saturar esa información que se quiere brindar, ya no va a ser de calidad y ya no va a querer tampoco, ya no va a estar dentro de la intención que teníamos al principio. Para poder medir más o menos lo que es el potencial biótico, podemos tomar como número el nacimiento por año. Si nosotros tomamos como ejemplo al ser humano, el ser humano tiene una tasa de nacimiento, salvo de que sea embarazo múltiple, generalmente tiene un solo bebé por nacimiento. En cambio, si nosotros hablamos de un potencial biótico alto, podemos nombrar muchas plantas, muchos peces, muchos invertebrados,
O por ahí, si nos vamos más cerca, lo que son los conejitos de India o los conejos comunes, que pueden llegar a tener muchas crías en un corto tiempo. Eso lo vamos a ver con el tema que sigue después de este, que vamos a ver las estrategias que pueden llegar a tener cada una de las especies. ¿Por qué? Porque su principal idea es la reproducción para generar perpetuidad en su especie, o sea, para que no se pierda la especie, ¿sí? Acá tenemos más o menos ejemplos para que ustedes puedan detectar lo que hablábamos de un potencial biótico alto y de un potencial biótico bajo. No vamos, o sea, si comparamos lo que es la manada de elefantes con lo que son los cardúmenes de los peces, tenemos mucha natalidad, muchos peces y que llegan generalmente a vivir. O sea, no es raro de que se pierdan los huevitos de peces, a que lo que llega a tener un elefante que máximo puede llegar a tener hasta 2 crías y no siempre llega a ser adulto la cría del elefante. Lo mismo estamos viendo acá con la eclosión de los huevos de los pájaros en las mismas aves. Tenemos aves que llegan a poner muchísimos huevos en una sola nidada. En cambio, hay otras que solamente ponen 1 o 2 y que es difícil que se mantengan en el tiempo. O sea que hay muchos predadores que lo que quieren es alimentarse de ese huevo. También tenemos acá los caimanes, que también ya están eclosionados los huevos. Y no va a ser lo mismo comparar a estos tipos de potencial biótico alto a un potencial biótico bajo, como suelen ser los ponis, que son caballos enanos, ponis más conocidos, que llegan a tener una cría, y lo mismo sucede con los que son los pandas, que llegan a estar en peligro de extinción por su bajo potencial biótico, o sea, por su bajo índice de natalidad. Y así también vamos explicando, vamos trayendo aparejado al tema lo que es natalidad, mortalidad, tiene que ver la inmigración, la migración, el ambiente, todo esto tiene que ver con lo que es el potencial biótico y la resistencia ambiental. ¿Por qué? Porque ahora cuando nosotros veamos lo que es en sí la resistencia ambiental, dices que son los factores que impiden alcanzar el máximo del potencial biótico. Acá vamos a ponerle a ese potencial, a ese ideal que hablábamos recién, como ser el potencial biótico, la máxima cantidad reproductiva que puede tener la especie, le vamos a poner las limitaciones. Si una especie se reproduciría de manera incontrolable, o sea, volvemos a decir, sería una plaga y se tendría que empezar a exterminar. Acá los separan en 2 tipos de factores: factores externos y factores internos. En los factores internos vamos a hablar de individuos de la misma especie con individuos de otra especie. Vamos a tener competencia en el momento de que se empiece a ampliar, o sea, no solamente esa especie va a encontrar el lugar ideal, sino que otras especies van a ir para ese lugar y van a empezar a encontrar la competencia entre ellos, entre especies. Lo mismo al ir ellos, o sea, por ejemplo, si va una gacela, seguro que van a ir los leones. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil de cazarlo. Y si empieza a haber densidad elevada, ese recurso que tan ideal era en un principio, va a empezar a decrecer. ¿Por qué? Por el consumo que tiene la especie en sí. Después tenemos los factores externos, bióticos y abióticos. Los bióticos se van a relacionar mucho con los factores internos, pero vamos a nombrar los depredadores, los parásitos y los competidores, que tenemos acá la competencia y la depredación también como factores internos. Y los abióticos, los cambios de clima, catástrofes, escasez de alimentos y agua. Volvemos al límite donde el ambiente ya no se puede exprimir, o sea, ya no se puede sacar más del ambiente porque ha sido sobreexplotado. Y bueno, las catástrofes, nosotros tenemos 5 extinciones grandes que han sido generalmente heladas y una que se le atribuye a la caída de un meteorito que extingue a los grandes reyes del mundo en ese tiempo, que eran los dinosaurios. Acá un ejemplo más o menos gráfico para que ustedes puedan observar a lo que nos referimos con la resistencia ambiental. Tenemos los enemigos naturales, tenemos el principal actor en esta imagen es la langosta. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, para que esta langosta se pueda desarrollar de una manera óptima, necesita
alimentos, la textura del suelo, la temperatura, la humedad, todo ideal para que pueda colocar sus huevos. El viento, todo inciden en lo que es esta langosta. Tenemos los enemigos naturales, que son los depredadores, que lo que van a buscar es alimentarse de esa langosta. También va a tener que ver la disposición de alimentos y por qué no la presencia de otras langostas que al momento que empiecen a tener éxito reproductivo, van a empezar a escasear los alimentos, se va a llenar de sus enemigos naturales y bueno, y estos tenemos factores que pueden desequilibrar, o sea, el ambiente ideal que tienen estos organismos. Hasta acá llegamos lo que es potencial biótico y resistencia ambiental. Espero que vean la diferencia y puedan detectarlos. Cuando hablamos de potencial biótico, hablamos de la capacidad reproductiva que llega a tener la especie en un ambiente ideal. Y la resistencia ambiental van a ser todos los factores que van a empezar a limitar esa reproducción o ese ambiente ideal que llegan a tener al momento de reproducirse. Generalmente cuando una especie llega se llama especie colonizadora. ¿Por qué? Porque son las primeras que se van a desarrollar, pero consigo traen aparejados, como dijimos, diferentes aspectos y otras especies que van a permitir, o sea, van a evitar ese desarrollo ideal. Para cerrar, tenemos una actividad de aplicación. Como les decía, la actividad de aplicación, quiero que también empiecen a interpretar un poco ustedes los textos. Este es un texto corto que se llama Cambios de la población. Es muy cortito y muy conciso. ¿Para qué? Para que ustedes después puedan responder a qué denominamos recurso y a qué denominamos densidad. Y un tercer punto donde dice busca ejemplos de poblaciones con potencial de crecimiento alto y bajo, que eso lo vimos en el video y estaría interesado en que ustedes puedan volcarlo en su carpeta para que se entienda mejor el tema. Espero les haya gustado las clases. Cualquier consulta siempre estamos por Classroom. Nos vemos hasta la próxima semana.